Bueno, escuchando las diferentes oraciones que se hicieron y las diferentes porciones de la palabra, qué bonito porque el tema en esta noche es orando por los perdidos. En esta semana, en un plan que tengo para estar orando, Dios me recordaba y me dejó ver unos puntos importantes que tenemos que reconocer y que orar. Pero primero vamos a ir a la palabra. Le voy a estar pidiendo el favor a mi esposo que vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 6. Una parte de esta porción la leyó antes de orar el hermano Alex. Vamos a volverla a leer completa. Primera de Timoteo 2, del 1 al 6. Gloria a Dios. Estamos en 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 6. Dice la Escritura y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Amén. Gracias. Entonces, en el corazón de Dios, de nuestro Padre Celestial, en el corazón del Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en el corazón del Espíritu Santo, hay un querer. El versículo 4, pues Él quiere, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que todos sean salvos y que todos lleguen a conocer la verdad. Entonces, cuando estaba estudiando esta porción, ese versículo 4 me recordaba, el Padre quiere, es necesario que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Pero algo que nosotros también con mi esposo hemos aprendido y lo enseñamos, no basta con que usted invite a las personas a la iglesia y hagan su oración de fe, porque Él no solamente quiere que sean salvos, sino que lleguen a conocer la verdad. Y eso implica que sean discipulados, que sean enseñados, que esas personas no se les deje solos después de invitarlos a los cultos de los domingos, sino que sean instruidos y enseñados. ¿Cómo? A través de un discipulado, a través de un estudio de la palabra, a través del instituto. Pero me gusta ese versículo 4 porque en el corazón de la Trinidad está el querer que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Salvación y discipulado. Enseñar, instruir en la palabra.
Pero definitivamente el versículo 4 de la porción que leyó mi esposo, no puede suceder ese versículo 4, ese anhelo de la Trinidad, si no sucede el versículo 1. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos, por todos. El versículo 4 no podrá ocurrir hasta que ocurra el versículo 1. Ese requisito del orar por las peticiones, por hacer súplicas, hacer plegarias, acciones de gracia, debe permanecer como un estandarte. Y es lo que yo estaba viendo, porque en la medida que cada uno de los hermanos oraba, María Eugenia daba el testimonio de sus vecinos, testigos de Jehová, el anhelo de la Trinidad está en que todos sean salvos. El versículo 4. Y conozcan la verdad. ¿Ok? Estamos sintonizados, estamos alineados con ese anhelo, con ese deseo de nuestro Padre Celestial. Pero el número 1 dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Y yo decía, cuando iba escuchando cada una de las intercesiones y de los motivos de oración, ¿cómo entendimos el llamado? Porque se colocó también el nombre, oración por los perdidos, y empezamos a orar por eso. Eso está bien. Pero recuerde, mi hermano, mi hermana, que Dios quiere que vayamos más allá. Dios quiere que oremos, Dios quiere que intercedamos, que hagamos esas peticiones, esas rogativas, pero también que prediquemos su palabra, porque Él quiere que los hombres y las mujeres sean salvos, pero que conozcan la verdad. Uno de los tópicos que leía esta semana es cómo orar por los que no son salvos. Y es necesario recordar que el orar por estas vidas, por estas almas, tiene una manera especial, es lo que vamos a ver. El primer punto es orar para que las personas tengan claridad y comprensión mental y espiritual. ¿Orar por qué? Por claridad y comprensión mental. Vamos a ir al libro de Hechos, al capítulo 16, versículos 14 y 15. Hechos 16, 14 y 15. Amén. Entonces una Amén. mujer, gracias hermana Lois. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Estaba qué? Oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese
atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces, nuestra oración, en particular por los perdidos, tiene una connotación e implica orar para que haya claridad y comprensión mental y espiritual. Es como cuando uno llega a una casa vieja que ha sido abandonada, que está llena de telarañas, que está sucia, y lo primero que uno tiene que hacer es llegar, abrir las ventanas, la puerta, que le entre ventilación, empezar a quitar esas telarañas, empezar a barrer. Se necesita que haya una claridad, que entre allí la luz, pero se necesita que haya una comprensión de lo que está sucediendo. ¿Cómo se puede lograr la comprensión de la palabra de Dios? Con la instrucción, con la enseñanza, con ese discipulado personal que uno puede hacer con ellos, con esos cultos de enseñanza bíblica que le permiten al creyente afianzar su identidad con Cristo, que le permiten entender que el día que confesó a Jesucristo como Señor y Salvador sucedieron varias cosas, que le permite no volver atrás, que le permite en realidad confesarse como un nacido de nuevo. Y nuestra oración debe ser porque suceda esa claridad y esa comprensión mental, así como la claridad y comprensión espiritual, porque deben conocer la verdad. A veces nos basta con, yo ya invité a este hermano, ya invité a mi vecina, a mi amigo, a mi compañero de trabajo, y él ya empieza a asistir a la iglesia, ya hizo su confesión de fe, y lo dejamos solito. Y después decimos, ve, estaba viniendo juicioso y ya dejó de asistir. Y se nos olvida esa parte que nos leía mi esposo en 1 Timoteo 2, versículo 4, que el Padre Celestial quiere que todos los hombres sean salvos y conozcan la verdad. Yo pensaba hace muchos años que lo que teníamos que hacer era salir corriendo, dar tratados, hacer actividades. En ese caso, yo conocí en la universidad, invitar a los muchachos, a las chicas, que hicieran su confesión de fe, que empezaran a congregarse con nosotros en los cultos el día que fueran. Nosotros lo hacíamos los viernes, bueno. Y después uno decía, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no volvió a asistir? Porque faltó la segunda parte, que conozcan la verdad, que sean instruidos, que sean enseñados. Pero si no oramos para que haya claridad y comprensión mental y espiritual, esa casa que está sucia, que está entenebrecida, que tiene esas telarañas, que está sucia, se queda a medias. No basta con la confesión de fe, no basta con que esa persona recién nacida de nuevo se quede y asista sola. Hay que acompañarla, hay que instruirla, hay que disipularla. Tiene que asistir a cultos de enseñanza bíblica, donde se afirme y se instruya en su identidad en Cristo, en los beneficios que hay
cuando se ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador y que ha pasado a ser parte de la familia de Cristo. Ese es el primer punto, orar por claridad y comprensión mental y espiritual. El segundo punto, yo decía, Señor, muchas veces oramos y pasamos por ahí. Vamos a ir a Lucas, capítulo 10, versículo 2. Lucas 10, 2. Bueno, leámoslo desde el 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, el segundo punto por el que hay que orar es para que el Señor envíe obreros. Pero, ¿por qué tenemos que hacer una oración de esos si estamos en una congregación, si estamos en una iglesia? Porque no todos han desarrollado ni identificado que el primer ministerio que nos deja nuestro Señor Jesucristo es el ministerio de la reconciliación. Cuando estamos enseñando discipulado o estamos enseñando instituto, hablamos de los dones, hablamos de los talentos, del servicio. Y lo primero que tenemos que enseñar y recordarle a nuestros hermanos que se congregan con nosotros es que tenemos que desarrollar el ministerio de la reconciliación. Estoy segura que Dios contestará toda oración que Él nos mandó que hiciéramos de acuerdo a su voluntad. Pero más importante es que aquí en Lucas vemos un mandato, que oráramos para que Dios enviara obreros. Y somos uno de esos obreros. Somos esos hijos e hijas con corazón de siervo, que entendemos nuestra responsabilidad en desarrollar nuestro primer ministerio, que cuál es el ministerio de la reconciliación. ¿El ministerio de qué? De la reconciliación. Entonces, nuestro segundo punto de oración, porque el primero es orar por claridad y comprensión mental y espiritual para que Dios se revele a cada una de esas vidas y ellos puedan confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y para que ellos puedan conocer la verdad, sean instruidos, pero se necesitan obreros, se necesitan hombres y mujeres de Dios que sin un mayor título puedan desarrollar ese ministerio de la reconciliación. Podamos estar en cada situación dentro de nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros en el trabajo, y cada uno de esos momentos sean momentos de confesar la buena nueva. Esta mañana estaba en el hospital, en la oficina, y mi compañera empezó a llorar y me dijo, yo estoy enferma
porque yo he guardado mucho rencor. Sucedieron cosas cuando fui pequeña y cosas muy dolorosas y yo fui abusada varias veces y tengo eso en mi corazón. Y yo le decía, lo entiendo. O sea, no, usted no entiende porque solo el que lo vive es el que guarda eso. Pero hoy entiendo que tengo que soltarlo, que tengo que dejarlo ir, que tengo que perdonar. Y bueno, fue un tiempo bonito y eso es lo que tenemos que hacer, estar ahí y no desaprovechar cualquier momento en nuestro trabajo secular, en estar hablando, pero sobre todo recordando que se necesita obreros para la mies, como lo decía el Señor Jesucristo y como nos lo recordaba el apóstol, el médico Lucas en 10:2. El segundo tópico para estar orando por los perdidos es estar orando por obreros para la mies. Ahora vamos a ver el tercer punto por el cual debemos estar orando. Y debemos orar para que sea Dios mismo el que visite a estas personas y se revele a ellos. Para que visite y se revele a ellos. Debe ser nuestra oración. Vamos a ir a Hechos. Le voy a pedir el favor a mi hermana Eloísa que vayamos a Hechos, capítulo 9, versículos 5 al 15. Hechos 9, del 5 al 15. Amén, hermana. Hechos 9, del 5 Sí, señora. al 15. Sí, señora. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Ya ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho y a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre
en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén y amén. Amén. Entonces, fíjese esa porción de la palabra que nos deja ver que Dios se le presentó, Dios visitó a Saulo y lo confrontó y se reveló a él. Yo no conozco una cita específica en la Biblia donde Dios diga que va a visitar a alguien en un sueño o a darle una visión, pero sí veo a través de esta escritura cómo Dios se revela a personas de cierta manera. Y es el caso de Saulo de Tarso, que luego se llamó Paulo, que escribió muchas de las cartas y de los libros del Nuevo Testamento. Él tuvo un encuentro personal en el camino a Damasco. Tuvo una visión del Señor Jesucristo y fue hecho salvo. Hubo un intermediario, Ananías, que se dejó usar, que dijo, heme aquí, y que a pesar del temor se llenó de valor y cumplió su propósito. Entonces es importante que cuando estemos hablando de perdidos, oremos para que Dios mismo los visite y se revele a ellos. Mi hermano, mi hermana, lo que usted y yo tenemos que hacer es escuchar con el corazón y abrir nuestra boca. Pero si tú no conoces palabras, si tú no la memorizas, no meditas en ella, como yo les digo a mis hijos, ¿qué les va a recordar el Espíritu Santo? Tenemos que leer todos los días la porción de la palabra. Tenemos que estudiarla, tenemos que memorizarla, porque la tenemos allí y el día que la necesitemos, Dios la va a traer a nuestra mente y va a salir por nuestra boca. Pero tenemos que estar listos y orar para que Dios mismo visite y se revele a ellos, así como le pasó a Saulo. Entonces vamos ya con 3 tópicos. Recordamos la porción sobre la que estamos enseñando, 1 Timoteo 2, del 1 al 6. Vimos como en el 4, el anhelo de la Trinidad es que todos los hombres sean salvos y conozcan la verdad. Pero hicimos énfasis que el 4, que es el anhelo de nuestro Padre Celestial, el Hijo y el Espíritu Santo, no puede suceder si no va al 1. Y es hacer esas oraciones, esas súplicas, esas rogativas y esas acciones de gracias por todos, para que ocurra ese plan de salvación. Hemos entendido que hay una manera correcta para orar, unos puntos para orar por aquellos que no conocen de Dios. Y el primero es orar por claridad y comprensión mental y espiritual. Y entonces hacíamos un símil cuando una casa está sucia, ha sido abandonada, tiene telarañas, ¿cómo entra? Y tenemos que abrir la luz, dejar que entre, abrir las ventanas, las puertas, quitar las telarañas, y tiene que haber esa claridad y esa comprensión mental y espiritual. Pero también aprendimos en el punto número 2 que tenemos que orar por obreros, y leíamos en Lucas 10, 1 y 2, cómo es importante orar por obreros para la mies, quien lleve la palabra, quien diga, como dijo Ananías en la porción de Hechos 9 que nos leía mi hermana Eloísa, heme aquí, Señor, heme aquí. Y fue. Pero también vimos
con esta porción que nos leyó mi hermana Eloísa, que debemos orar para que Dios que visite y se revele a ellos, para que Dios, así como lo hace el Señor Jesucristo y se le presenta a Saulo de Tarso. Como decía, no conozco una cita, una promesa de que será revelado el mismo Dios y que visitará a alguien, pero sí veo en las escrituras que Dios se revela a las personas de ciertas maneras. Y un ejemplo es lo que nos acabaron de leer, Saulo de Tarso, quien tuvo la visión del Señor Jesucristo y fue salvo. Un cuarto punto es orar porque tú y yo y aquellos hombres y mujeres que van a compartir y a desarrollar el ministerio de reconciliación tengan una dirección personal y tengan oportunidades para compartir. Siempre tenemos oportunidades para compartir, pero a veces no somos sensibles, a veces nos dejamos distraer o algo peor, a veces el Señor nos dice, háblale, compártele la palabra y tememos abrir nuestra boca. Ahí mismo en Lucas 10, vamos a leer el versículo 3, Lucas 10, del 3 al 12. Ya habíamos leído una porción, pero dice que tenemos que tener esa dirección. Esa oración es para que tengamos esos obreros, esos hijos e hijas de Dios con corazón de siervo, una dirección personal y oportunidades para compartir la palabra. Y dice el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 3, id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo, bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Entonces, tenemos que orar por claridad y comprensión mental y espiritual en estas personas que no conocen de Dios. Tenemos que reconocer que tiene que haber una persona, un obrero que vaya a hacer la misión. Obreros para la mies. Tenemos que orar para que sea Dios mismo visitando y revelándose a cada una de esas personas que no conocen de Dios. ¿A través de qué? De su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo.
Pero también tenemos que orar entonces, como lo aprendemos aquí, con una dirección personal. Aquí decía en el versículo 3 de Lucas 10, id. Dios mismo es el que te dice, id, hablad, visita, comparte el evangelio, sana enfermos, enseña. La EPS espiritual, enseñar, predicar y sanar, pero con la dirección personal. Definitivamente, no debemos dejar de orar por las personas que aún no conocen la verdad, que aún no han sido salvas. Pero recuerde lo que dice Romanos 10, y le voy a pedir el favor a mi esposo. Amor, si me puedes ayudar a leer Romanos 10, 14 al 17. Romanos capítulo 10, versículos 14 al 17. Dice la escritura así, capítulo 10 de Romanos, versículos 14 en adelante. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Amén. Mi hermano, mi hermana, el orar y el tener en el corazón, el estar intercediendo, haciendo oraciones y rogativas por todos los hombres, el recordar que en el corazón de Dios, como lo leíamos en 1 Timoteo 2, del 1 al 4, del 1 al 6, está el anhelo de que todos los hombres sean salvos y conozcan la verdad. Debe estar en el centro de nuestras vidas. No lo podemos olvidar, debemos hacerlo todos los días, orar por dirección personal y por oportunidades para compartir su palabra, orar por obreros para la mies, y esos obreros somos nosotros mismos también, y los hermanos que están tal vez callados y sentados, echando cadera espiritual en las sillas y en las bancas de nuestras iglesias. El estar orando para que haya una claridad y comprensión mental y espiritual de estas personas a las que se les presenta el evangelio, y el orar para que Dios mismo sea visitándolos y revelándoseles a ellos. Dios, el primer ministerio que nos ha dado es el ministerio de la reconciliación. Yo sigo orando por mi familia. Le doy gracias a Dios que mi esposo, mis hijos, la esposa de mi hijo, su familia conozcan del Señor. Pero en mi casa faltan familiares, en mi trabajo también hay compañeros, pero no desperdiciamos ninguna oportunidad para estar hablando y estar predicando el Señor. Y segundo, como dice Mateo 5:16, y con esto ya termino. Mateo 5:16. Así alumbre
vuestra luz. Así alumbre vuestra luz, María Eugenia, Daniel, Eloísa, Socorro, Yurani, bueno, Alex, todos los nombres que podamos poner. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Recuerde usted, mi hermano, mi hermana, que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Nuestro testimonio en cada lugar al que Dios nos permite ir y ser cartas abiertas, ser un testimonio vivo de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y seguirá haciendo. Este es el tema que traíamos para hoy con mi esposo. Oración por los perdidos. Un orden para orar, para interceder, para clamar. Creo que las citas, cuando nosotros, el Señor nos permite con mi esposo traer un tema, una enseñanza, tratamos de que sean prácticas, cortas, pero sustanciosas. Recuerde, mi hermano, mi hermana, orar por los perdidos, orar por aquellos que no conocen, orar por aquellos familiares suyos que no conocen todavía el Señor. Orar por esos obreros, orar para que haya claridad y comprensión mental y espiritual, orar para que Dios mismo se presente y se revele, visite esas vidas y se revele, y orar por ese anhelo que hay del Padre Celestial, del Hijo y del Espíritu Santo, para que todos los hombres sean salvos y conozcan la verdad. Dios les bendiga grandemente.